Hola amigos, muy buenos días. Cuando Dios hace las cosas con sus hijos, las hace tan en serio que celebra un pacto. Un pacto es algo que Dios determina hacer y cumplir para su pueblo, para sus hijos, para su familia. Y que sí o sí Dios lo va a cumplir porque es su palabra que ofrece para bendición a su pueblo. Algo así vamos a ver hoy cuando vemos las últimas palabras de David allá en el capítulo 23 del segundo libro de Samuel. Y dice así: estas son las últimas palabras de David, oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre ungido por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. Y menciono que cuando dice oráculo se está refiriendo a un mensaje de Dios puesto en labios de David a través de su espíritu. David está reconociendo que no es algo que él haya escrito como el cántico que vimos antes, ¿no? El cántico de liberación o de victoria de David. Esto no, estas son palabras que Dios está poniendo en él. Y dice versículo 2, el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo. El que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la aurora en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece para que brote la tierra, la hierba en la tierra. Y bueno, entendemos que David está hablando de una manera profética respecto de la descendencia que vendría de su reino. Y es que allá en el capítulo 7 Dios había hablado a David, y cuando le mencionó que uno de sus hijos le sucedería en el trono, en el caso de Salomón, y que su hijo edificaría casa para Jehová, también le dice esto: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Esta es la promesa que Dios le está haciendo a David en el marco de un pacto que Dios celebra con David. Y la característica de un pacto es que es algo que Dios establece, pero que establece para la bendición de sus hijos, de su pueblo, de su familia. ¿Por qué? Porque de otra manera Dios no podría convenir con nosotros, porque nosotros no tenemos palabra, porque nosotros somos infieles, porque nosotros nunca desearíamos celebrar un convenio, un arreglo con Dios. Y entonces Dios lo que hace es que Él, en su infinito amor y en su gracia, celebra un pacto para nuestra bendición. Y ese pacto es el que celebra con David y le dice: es que de tu descendencia vendrá un rey que gobernará para siempre. Y la característica de ese rey dice que ese rey reinará con justicia y bajo el temor de Dios, y ese rey será como la luz de la aurora en un amanecer sin nubes. Es un cielo despejado que ejercerá la justicia de Dios para con el hombre. Y dice que tras la lluvia resplandece para que brote la hierba en la tierra. Y entendemos que David está hablando ahí, confirmando el mensaje que Dios le ha dado de su reino, que el reino de David se extendería de manera eterna a través del reinado del Señor Jesucristo. Y vamos a la siguiente parte, versículo 5, dice: Dios ha establecido mi casa, ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro. Dios hará que brote mi salvación y que se cumpla todo mi deseo. Y David trae a colación un término que es muy importante en toda la Biblia: pacto. Dice una canción de Marcos Witt: Dios de pactos. Y sí, Dios hizo un pacto con Adán y con Eva, Dios hizo un pacto con Noé, Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo pactos durante todo el tiempo de la historia de su pueblo. ¿Y cuál es la idea de ese pacto? Como lo dije antes, es que el hombre por sí solo no estaría en la capacidad de ponerse a negociar con Dios, y ni siquiera desearía sentarse a establecer algo con Dios. Y no teniendo la calidad moral, por su desobediencia, por su decadencia, por su egoísmo, Dios en su gracia determina hacer un pacto con sus hijos para bendecirles. Por ejemplo, el pacto que tiene que ver con nosotros y que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Allá, por ejemplo, en Lucas 22, hablando de la última cena con sus discípulos, dice que Jesús tomó el pan y les dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí.
Y el siguiente versículo dice, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Fíjese usted, la muerte del Señor Jesucristo está celebrada en el marco de un pacto que Dios establece con su pueblo. Es decir, ese pacto tiene prerrogativas. Y de una manera similar como Dios lo hizo antes, Dios decía, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Hay un sentido de pertenencia, queda claro en ese sentido de pertenencia que Dios es el que establece las condiciones. Y en esas condiciones nosotros le pertenecemos a Dios. Pero en el caso del Señor Jesucristo, bien lo sabemos cuando leemos el Evangelio, por ejemplo Juan 1:12, que dice que Jesús vino a su pueblo, a los judíos, pero los judíos no creyeron en él. Y dice versículo 12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en él, podrán ser llamados hijos de Dios. Y más adelante en Juan capítulo 3, donde dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice, y es que los que creen en él no son condenados, pero los que no han creído en él ya han sido condenados porque no han creído en el nombre del único Hijo de Dios. Es decir, el nuevo pacto va en función de que nosotros reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ese es el pacto que Dios celebra, el pacto que dice el Señor Jesucristo. Él estaba a punto de ir a la cruz y derramar su sangre. Y Jesús dice, esta sangre es el nuevo pacto. Y es que el pacto que Dios celebra con nosotros es este pacto a través del Señor Jesucristo, en el que Él ha prometido que si nosotros le reconocemos como Dios mismo, como Señor y Salvador, como nuestro Señor, le entregamos nuestra vida, nos arrepentimos de nuestra vida lejos de Él, entonces va a obrar la bondad, la misericordia y la justicia de Dios en nuestra vida para nuestra bendición. Queridos amigos, la gran pregunta, ¿tú sabes de este pacto? ¿Ya has reconocido en Jesucristo a tu Señor y tu Salvador? De otra manera tú estás fuera del pacto. Y dice el mismo texto que hemos leído aquí en el capítulo 23, dice, pero los malvados son como espinos que se desechan, nadie los toca con la mano, se recogen con un hierro o con una lanza y ahí el fuego los consume. Solamente hay dos caminos. El venir y reconocer el pacto que Dios celebra con nosotros a través de ese Rey perpetuo que gobernará para siempre y que obra con justicia. Y el otro camino que es el que los que no creen y que son reconocidos como los malvados, simplemente dice son como tomados con una pala y echados en el fuego para que ahí el fuego los consuma. Yo te invito a que vengas al Señor Jesús, reconozcas en Él el pacto que Dios ha hecho cuando Él derramó su sangre en el Calvario y que tú puedas ser librado de la ira venidera y puedas venir y disfrutar de la familia de Dios. Oremos. Bendito Padre, gracias por estas palabras que hoy podemos leer. Gracias porque sabemos que a través de Cristo tú has celebrado un pacto con nosotros, el pacto de gracia, en donde somos perdonados a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias por lo que porque Cristo derramó su vida en el Calvario y ahora nosotros podemos disfrutar de ser parte de tu familia. Te ruego, Señor, que esta palabra pueda ser clara para quienes nos están escuchando, aquellos que no han entendido el pacto, que no han creído, que no han venido a reconocer a Jesús como Señor y Salvador, que hoy mismo puedan hacerlo y que puedan ser salvados de la ira venidera, que no sean como esa paja tomada con la pala que se echa en el fuego, sino al contrario, que puedan venir y disfrutar de la justicia y la bondad ejercida a través del pacto del Señor Jesucristo. Danos de tu misericordia en este día, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, pues es domingo, vamos a apurarnos para nuestra reunión dominical a las 11 de la mañana. Y el tema de hoy, el Cántico de David, un gran mensaje, un gran aprendizaje para todos aquellos que vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Nos vemos.